La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Abran sus Biblias al capítulo 6 del segundo libro a los Reyes. Lo que acabo de leer, si usted lo quiere repetir, pero no lo repita, yo ya lo leí. Y quiero explicarle un poquito para poder hablar sobre este título en 20 minutos. Lo que le ocurrió al profeta Eliseo, a su criado, en un momento difícil que se llamaba la toma del pueblo. El rey vecino, mejor dicho, desde que estaba al otro lado, mandó orden de captura para Eliseo, el profeta. Y la orden de captura era a muerte. Y en el versículo 13 de este mismo capítulo 6 dice, voy a leer el 12. Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Lo que ahí había ocurrido es algo que uno piensa que no puede ser, pero sí es. ¿Por qué? Porque a través de la oración es que está la revelación de Dios. Este rey quería poner una emboscada al pueblo, pero Dios le avisaba al profeta. Y el rey hacía en secreto su reunión y le decía, los vamos a atacar por tal lado y que no lo sepa nadie. Y le extrañaba que cuando iba a la emboscada ya no estaban ahí. Pero era porque el profeta que tenía la visión de Dios y estaba en oración, Dios le decía, dile al rey que cambie de camino, dile al rey que se cambie. Y eso pasa con nosotros también. Lo que pasa es que no le damos la importancia cuando Dios nos habla o no lo entendemos. Perdónenme ese plural perfecto, pero es casi realidad. Yo mismo no lo entiendo a veces. Y cuando logran sitiar la ciudad, porque van a capturar al profeta, exclusivamente al profeta, van con un ejército tremendo, grande, que le daba miedo a cualquiera. Entonces ahí el criado lo vio con ojos naturales, pero Eliseo lo vio diferente. Y quisiera tener una explicacióncita más larga sobre el tema, porque la iglesia de repente mira como el criado y no como el siervo. Yo quiero hablar un poquito, siempre le pongo un título a lo que escribo, y está así: mírales y comprueba que más son los nuestros. ¿Por qué lo digo? En base a lo que leímos. Pero ¿qué necesito para ver mejor? En primer lugar, hermanos, la oración. Para poder ver mejor un panorama, para poder ver mejor mi problema, para poder ver mejor la situación, para poder ver que estoy bien y cómo hago para mantenerme bien, necesito orar y buscar a Dios. Porque es peculiar en un hombre, en una mujer, que cuando alcanza un nivel se olvida más de Dios. Y eso, hermanos, perdónenme, pero ocurre en muchas personas. Si le fue bien, está bien y tuvo todo, se le olvida un poco el Señor. Y el Señor demanda que nosotros tenemos que agradecerle completamente siempre, porque Él ha dicho en su palabra que Él tiene el poder para darnos la riqueza. Amén. Hermano, la palabra está escrita y es para usted y para mí. Tal vez no la riqueza que usted busca, la que usted quiere, exuberante, no, quizá no, pero tiene las riquezas más grandes, como es la alegría, como es estar en paz, como es tener sustento, como es vivir bien, es vivir bien. Conversaba antes de subir acá con un hermano y le digo, él me explicaba lo de su papá enfermo, y le digo yo, ninguna persona, ningún ser humano puede ser normal si tiene un problema. Ningún ser humano puede andar
carcajeándose, o está afectado totalmente si tiene un problema, de cualquier índole que sea. Entonces, qué importante, hermanos, es estar con Dios. Porque si usted no se fortalece por la palabra, no se fortalece por lo que Dios hace en su vida, por lo que le dice, ten paciencia, cálmate, ya llegará tu momento, el túnel no ves la luz, pero le vas a ver la luz, porque si estás en mi presencia seguramente vas a ver la luz. Cuando Salomón entregó el templo, el Señor demandó una parte que siempre predicamos y estamos hablando y le ponemos muchos énfasis. A mí me gusta poner énfasis en la palabra, pero me detengo a veces con palabras claves. Por ejemplo, cuando le dice, si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro. Después viene lo demás que usted conoce. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona no se humilla? ¿Qué es lo que pasa cuando no se humilla? Humillarse, hermanos, es reconocer que hay alguien mayor que yo. Yo acabo de tener un maestro que curioso, muy sabio, nos enseñaba cosas raras, que de repente dice él, ustedes no son mejor que yo, pero hay otros mayores que yo. Mire, yo me le quedaba viendo y decía, qué raro, alguien puede haber dicho que es soberbio, que altanero, pero es la verdad. Porque él dijo, ustedes no son mayor que yo, pero hay otros mayores que yo. Cuando uno se pone a pensar eso, digo, y entonces Dios, ¿qué es para mí? Es mayor que yo. El Señor ha dicho, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son los tuyos. Por lo tanto, el Señor nos va a tener en una dosis perfecta que vamos a poder manejar, pero hay que humillarse. Sí, amén. Y si alguien pensó en ese maestro, que ¿por qué dijo eso? Pues yo pensé, así me costó un poco, pero pensé, la verdad es que es mayor que yo, porque si no, yo estaría dándole la clase a él, pero me la está dando él a mí y a todos 50 alumnos. Siempre hay alguien, hermano. Entonces, cuando uno se humilla, tiene que saber humillarse, porque cuando usted se humilla ante el enemigo, es pérdida. Hermano, el enemigo no es para que usted se humille. Usted no se debe de humillar ante el enemigo. Le estoy hablando del enemigo espiritual y que usa físicamente, quizás material, pero usted no se tiene que decir que le tiene miedo. Hermano, ¿sabe? Cuando usted ora, lo que hace no es que el enemigo se va. Cuando usted está en oración, dice, la Biblia sí lo dice, por supuesto, pero yo lo explico. Mire, cuando tú oras, dice, el enemigo huye. Pero ahí nos quedamos. ¿Será cierto, hermano? ¿Será cierto? Pues la palabra lo afirma que sí, pero vamos aclarando puntos. Si yo hago una oración de esas simples, sencillas, el enemigo se ríe. ¿Por qué? Porque no hay presencia de Dios en una oración que es simple y sencilla. Cuando usted entra en el detalle de hablar con Dios, entonces hay presencia de Dios. Por eso me encanta cuando la iglesia se mete y entra en el detalle de Dios, y ahí hay presencia de Dios. Cuando estamos aquí reunidos y oramos, hay presencia de Dios. Allí es cuando el enemigo se vuelve verdaderamente enemigo. Hay personas que dicen algunas veces, es que yo hoy que estoy orando más me ataca. Claro, lo va a atacar. Porque cuando usted ora lo que hace es provocarlo. Si él ya lo provocó, usted lo sigue provocando, pero la noticia buena es que cuando usted entra en el detalle y Dios está con usted, él huye. Va a huir, seguro que va a huir, pero tiene que humillarse delante de Dios y no humillarse delante del enemigo. Si usted se humilla delante del enemigo, no hay presencia de Dios en su vida. La presencia de Dios va a estar ahí cuando usted vea que el enemigo huye. Porque huye. Amén. ¿Los confundí o no sé? Recuerda lo que dice la palabra, que tus armas no son carnales, sino que son espirituales y poderosas en Dios. Cuando haces una oración sencilla, crees en tu poder. Es verdad, el Señor dijo, y recibiréis poder. Pero, hermano, no se activa un poder si no se activa la presencia del hombre como humillación.
Yo lo he puesto así como humillación porque así dice, si mi pueblo se humillare, es una condición principal que el Señor puso. Y si Él la puso, ¿por qué la vamos a quitar? Mi soberbia no sirve, mi soberbia me confunde, mi soberbia me trastorna, me equivoca, me lleva por caminos raros. Pero cuando yo me humillo y reconozco a Dios, entonces si el enemigo, voy a entender que mis armas verdaderamente son espirituales y poderosas en Dios. ¿Sabe? El enemigo es como un león rugiente. A nosotros nos predican, quizás nos venden el mandado, ¿verdad? O la pomada, bien sencillo, cuando le dicen, Pedro dice que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y lo predicamos y le damos y ahí estamos. Y nos vamos igual con el león rugiente y nos vamos igual, pero ¿cómo lo tomó? ¿Cómo lo interpretó? Y ahí la gran importancia. ¿Existe el león rugiente? Sí. Sí. Existe. Pero ¿cómo lo va a comprobar? Y ahí el detalle. Hermano, para que usted pueda hablar de ese león rugiente, tiene que ser una persona de oración, porque entonces va a poder oír los rugidos de ese león. Mire, cuando el león ruge, ruge para que lo oigan. Es un rugido que es para poner a temblar a cualquiera. Si saliéramos de aquí y alguien dijera, nadie se mueva y se enciérrense porque un león se salió y ya ha llegado a Popa y anda aquí en la plaza, ¿se iría usted? ¿Sí? ¿Se iría? O alguna vez podría ser que se encuentre con un león que viene en el camino y usted le dio miedo y lo ve y le dice, leoncito, me humillo ante ti, no me comas. Hermano, no puede ser, no es cierto. No es verdad. Hay que estar verdaderamente en el lugar para poder decir que verdaderamente ruge. Mire, ¿le ha tocado una liberación alguna vez en algún momento en la iglesia o en algún lugar, en un grupo familiar? Hermano, es la cosa más terrible cuando no se conoce el rugido del león. Es terrible. Yo he visto y conozco personas que un testimonio que han sido desarmados sus atacantes por el poder de Dios. Pero hay que buscar la presencia. Si se humillare mi pueblo, si yo me humillo y reconozco las armas de Dios, eso que me hablan del león, lo voy a comprobar cuando me quiera rugir. Yo le digo, tú te callas en el nombre de Jesús. Tú te callas en el nombre de Jesús. Mire, los ejemplos, Esdras, por ejemplo. Quiero leérselo así. Estaba pensando que cuando me pongo a escribir pequeñas cosas para ustedes, digo, mejor se los digo el domingo. Pero mejor se los voy a decir ahora porque algunos no vienen el domingo. Ahí me quedé. Cuando Esdras viene saliendo para venir a Jerusalén, viene cargado de oro, de plata, de los utensilios del templo y trae cantidad de gente. Es el primer éxodo que viene con el sacerdote Esdras. Viene cargado de oro. Y el rey les ha dado cartas para salir. Pero yo quiero leerle lo que dice Esdras 8 en el capítulo 8:21. Dice que Esdras lo que hizo, publiqué ayuno junto al río Abba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Oiga, cuando Esdras se paró a esto, le dijo al rey, yo creo que tú tienes muchos ejércitos importantes. ¿Tú crees, hermano, que el ejército es tu salvación? No, es aquí en la oración, es aquí con Dios. El creado está viendo un ejército real. Pero, ¿qué estás viendo tú? Es la pregunta. Esdras vio a Dios y se dejó ir. Con todo lo que llevaba se dejó ir. Y la respuesta la tiene en el versículo 31. Y dice, partimos del río Abba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo
y del acechador en el camino. Ahí está la clave. Hermanos, te van a rugir, te van a acosar, te van a hacer cualquier cosa. Pero tú tienes el conocimiento de la palabra, tú tienes un Dios de poder, tú tienes un Dios que no te está mintiendo ni te engañan con él. El poder de Dios es como lo vio Abraham, viendo al invisible. Pero si no oramos, este hombre dice que decretó ayuno y se puso en oración y le dijo nos vamos, y así nos vamos. Seguramente en el camino algunos dijeron, no, es que mira, aceptemos el ejército que nos piden para que nos acompañen. Los caminos son peligrosos, son salteadores, nos van a robar todo. Pero él dijo, no, yo le creo a Dios. Y lo comprobó. Y dice el 32, y llegamos a Jerusalén y reposamos ahí. Qué interesante, hermanos, porque nosotros nos vemos en dificultades en el camino. Y yo te quiero decir lo que le pasó a Job así rapidito en el capítulo 8. Mira, cuando la enfermedad agobia, cuando el problema llega, cuando tú tienes un enfermo y te ves atrapado en esa dificultad, se ven personas normales pero no son normales. Yo sigo creyendo, amado hermano, que el que tiene un enfermo en casa no está normal, algo está afectándolo y no lo dice, pero aquí estamos en congregación para orar, para pedirle al Señor. Una semana de oración, hermano, es que es muy poco. Tendríamos que tener 30 días de oración, 40 días de oración, todo el año 2016 en oración. Hoy sí están afligidos. No, hermano, hay que orar todos los días. Mire, Job, con su enfermedad, se vio en un corral. ¿Sabe usted lo que es estar en un corral? Yo ya he estado en un corral, pero de vacas. Sí, ya he visto cómo se ve eso. Cuando está acorralado, Job se encuentra con un problema y 3 amigos lo están aconsejando. Uno de ellos le dijo así en el capítulo 8, y después le cuento por qué se lo dijo. ¿Hasta cuándo hablarás cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? Le dijo, capítulo 8, versículo 2. ¿Acaso, le dijo, torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? O escuche bien lo que está diciendo. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. ¿No es cierto que Job decía, voy a hacer holocausto, voy a hacer un sacrificio por si mis hijos pecan? Hermano, tú no sabes qué están haciendo tus hijos. Lo que Job hacía era correcto, pero no los tenía en la mira, no los estaba vigilando, porque cuando ocurrió la tragedia no estaban en buen lugar, estaban tomando vino, estaban emborrachando, estaban haciendo locuras. Pero este amigo le está diciendo la verdad y le dice así. Dicho de otra manera, ya no te estés complicando con tus hijos, ya pasó, ya Dios hizo con ellos lo que va a hacer. Después predicamos otro día a favor de esto. Mire, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera tu morada de tu justicia. Oiga, le dijo, no estás buscando a Dios. Estás en un dilema, en un problema grave, tremendo quizás, y no estás buscando a Dios. Búscalo de mañana. No le vas a poder cambiar el camino a Dios, no le vas a poder cambiar ni torcer. Él no va a poder torcer nada de lo que ya está dicho. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? No, la justicia de Dios ya está dada, es hecha. Hermanos, lo que debemos, lo debemos. Pero tenemos un Dios de poder que perdona. ¿Qué pasó? Versículo 7. Y le dijo una profecía, y aunque tu principio haya sido pequeño, escuche bien, hermano, aunque ahora tenés el problema, aunque ahora te sentís disminuido, aunque ahora tenés toda la dificultad, y estoy hablando con los que tenemos enfermos, mira, y dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Sabe por qué lo digo? Porque aquí lo dice, y lo digo porque he visto casos de que el que persevera, el que se mantiene, el que cree, mañana es diferente. Mañana es diferente, yo te lo prometo. Bildad le dijo toda la realidad. Casi que le dijo, estás enfermo, pero aún vives, busca a Dios. Tienes enfermo, pero aún vives, busca a Dios. Porque tu principio pequeño será grande. Vamos terminando. La oración abre y cierra los ojos. ¿Qué pasó aquí? Dice usted, ¿cómo va a ser? Volvamos a lo que teníamos al principio con el criado. Si tú estás orando, hermano,
Estás viendo con ojos espirituales a Dios. Si tú estás orando y te has metido en la oración, estás viendo lo que no puede ver tu hijo. Estás viendo lo que no puede ver tu esposa, perdóneme si es que no ora. Estás viendo lo que no pueden ver los familiares, pero tú lo estás viendo si te metes en oración. Esa es la gran diferencia que había en esas dos personas. La situación era la misma, el ataque era contra él, pero se llevaban de encuentro al criado. Y entonces cuando le dijo Andy, mira, y fue y vio los ejércitos reales, pero no vio los espirituales. Que son los que no vemos, hermanos, cuando perdemos fe, cuando perdemos nosotros el equilibrio, cuando perdemos la oración, cuando nos metemos en cosas que no corresponden y no estamos en la sintonía con Dios, entonces no hay ojos para mirar tu defensor. Entonces no hay ojos para mirar quién es tu defensor, al cual clamamos de día y de noche, pero con unas oraciones raras. Hermanos, por experiencia lo digo. ¿Qué es lo que pasó? El criado Eliseo no tenía ojos espirituales, entonces no funcionaba. Por eso es que la iglesia va a caminar cuando todos vayamos en la misma sintonía. Cuando el pastor general diga un año de oración, hermano. Que incluso pues eso ni hay que decirlo, si la oración del creyente es todos los días. El que no está de acuerdo conmigo, pues le vamos a echar llave a la puerta para que hablemos antes que se vaya. Pero mire, hermano, es importante. Es importante, dice la Biblia que cordón de 3 dobleces no lo rompe nadie. ¿Y usted dónde va a estar? Allí, haciendo ese nudo. Hermano, el enemigo va a atacar de todas maneras a los que se congregan. Ay, pero ¿y por qué te pasa si estás en la iglesia? No, hermano, es que estamos en la iglesia, pero ojo con eso. ¿Qué estás viendo tú? Es lo que yo me pregunto. ¿A dónde está la dificultad? ¿Cuál es el problema? Si entre más se ora, más se cree en Dios, hermano. Los ojos abiertos van a poder ver siempre la realidad de Dios. Pero vamos a ir realmente a lo que corresponde tener que el profeta tenía. El profeta era un hombre de oración. La trayectoria de Eliseo era grande, la conocemos de sobra, pero el criado no. Entonces, perdónenme, pero la iglesia es el siervo de Dios, no el criado. Tenemos que entrar en el detalle de Dios. Dios te ha dado un talento que lo tienes que echar a andar. Los ojos abiertos pueden ver la realidad de Dios. Este criado ya vimos que no podía y nosotros sí podemos porque hemos entendido esta tarde. Pero cuando la oración ciega al enemigo, yo quiero decirte, los enemigos de nosotros están todos los días. En el parque, en el trabajo, en el camino, a la orilla de la casa. ¿A dónde se va? Ahí está el enemigo. Porque somos hijos de Dios, sencillamente. No tenga miedo por eso. Somos enemigos de Él. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú oras? Este muchacho, Eliseo, le abrió los ojos al criado por una oración. ¿Quieren que la leamos? Yo sé que usted ya se perdió en la lectura. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué es lo que vio? Vio el ejército celestial. Ya no vio lo que había visto, vio el ejército celestial. ¿Cómo le cambió el panorama? Pero el ejército enemigo ahí está. No se ha ido. Ellos no son cristianos, ellos no son religiosos, ellos vienen a matarlo. Entonces le dijo el Señor, ahora ya somos 2, Dios le dijo, con 2 que ya creemos. Y la Biblia dice que donde 2 se ponen de acuerdo en algo, el Señor lo hace. Amén. Con Eliseo y con el criado ya veían la visión de Dios. Y le dijo, mira, ya me entendí, que aunque sean muchos, más son los que están con nosotros. Ahora puedo ver eso, ahora puedo ver a Dios, ahora puedo entender por qué me dijo eso. Y Eliseo vuelve a orar y dice, Señor, ciégame al enemigo. Hermano, esta noche dígale, ciégame al enemigo. Diga conmigo, ciega a mi enemigo, Señor. Que no me mire. ¿Lo cree, hermano? Póngase en pie y oremos. Padre, gracias.
La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.